La gráfica presenta tonos en degradé. El margen superior izquierdo comienza en amarillo y el margen inferior derecho termina en color verde. En el margen izquierdo se lee, en letras negras y fondo blanco, un podcast de... Debajo aparece el logo de Jabrú Producciones, un círculo amarillo que adentro tiene la imagen de un sombrero en color negro. Hay un gato sentado y un sombrero puntiagudo de bruja. Debajo del círculo se lee Jabrú, logo de La Subversiva Radio Web. En letras negras se lee La Subversiva. Debajo, en letras blancas con fondo negro, Radio Web. Recorre una línea de arriba a abajo. En el extremo inferior se superpone una mano que hace fuck you. Al centro de la gráfica se lee, en letras negras y fondo blanco, necesariamente irreverente. Se ve el contorno de una figura humana que representa a Héctor Jacquet con sus brazos y palmas abiertas. Al margen derecho se lee, en letras negras, Héctor Jacquet. Recorre una línea de arriba a abajo y se le superpone una mano que hace fuck you. Hay personas transformadoras. Cuando pasan por tu vida, dejan huella. ¿Por qué son así? ¿Cómo construyeron esa trayectoria irreverente? Necesariamente irreverente. Una realización de La Subversiva Radio Web. Junto a Jabrú Producciones. En esta serie de episodios descubrimos al irreverente Héctor Jacquet. Necesariamente irreverente. Episodio 1. Héctor Jacquet. No creo en ningún tipo de consigna. Sí creo en proyectos colectivos. Infancia, familia, secundario, facultad, deseos y posibilidades. Bueno, Héctor, a ver, nos gustaría hablar de vos primero, de vos persona, de vos ser, más allá de hablar de toda tu obra como profe, como investigador, como... ¿Dónde naciste, por ejemplo? ¿En qué lugar? Contextualizame un poco tus primeros años. Eso también habla de una persona, ¿no? Empezar por la obra, digamos, profesional, me parece a mí. Sí, y a veces lo que uno hace como profesional, digamos, está directamente vinculado con la biografía y con el espacio social donde uno se crió, donde uno comenzó a crecer. Sí. Yo creo en eso, digamos, ¿no? O sea, creo que lo que uno elige ser y lo que uno es un proceso que lo va, digamos, construyendo a lo largo de la vida y es precisamente la vida la que determina esos caminos. Uh-huh. Bueno, yo nací en Posadas, en Misiones, pero desde muy chiquito, creo que no había tenido un año, no había cumplido un año. Mis padres, como tantos otros cabecitas negras que se llamaban en ese momento, se fueron a Buenos Aires, al conurbano de Ajá. Buenos Aires, a ver si se podía encontrar un camino de prosperidad. A buscar laburo, digamos. A buscar trabajo y desarrollo, digamos, de lo que se entendía en ese momento, ¿no? Que había posibilidades, ¿no? Sí. Había unos parientes, parece, en Buenos Aires, que habían incentivado a mi viejo. Mi viejo era empleado de correos, del correo, lo que era el correo argentino, antes que se privatice. Ajá. Y así que bueno... ¿En qué años transcurría esto? Y esto habrá sido a comienzos de los 70. Ajá. Y decidió, bueno, que sea una decisión familiar. Uh-huh. Y nos fuimos, era un grupo grande, una familia grande, 5 hermanos. Sí. Yo soy el menor de 5 hermanos. Comenzó la vida en los 70 en Buenos Aires, una década complicada para el país. O sea, toda la etapa de... Pre-dictadura y dictadura. Claro, pre-dictadura y luego el golpe de Estado y la dictadura. Y bueno, y la viví bastante de cerca. La triple A. Claro. De niño, pero como de niño uno percibe a través del cuerpo. Ajá. Recuerdo los camiones de los militares que íbamos viajando en colectivo, bloqueaban el paso, subían arriba, eran los tipos, o sea, en cualquier momento, entraban en las casas, hacían operativos en los barrios. Nosotros vivíamos en la zona pasando Don Torcuato, entre los Polvorines, San Miguel.
era Partido General Sarmiento, pero era esa zona. Son barrios de clase trabajadora. De clase trabajadora y provinciana. Ajá. Todo el barrio era gente que podía comprar un terreno en cuota. Recuerdo la libreta de mi viejo que por mes pagaba ese terreno y le ponían como un sello, unos planes ahí para acceder a un pedazo de tierra y luego construir la casa con mucho esfuerzo. Ajá. Ahí tuve en la infancia el recuerdo concreto, digamos, de la presencia. Siempre cuento una anécdota así impactante. Había un vecino, un muchacho joven que trabajaba en una fábrica de telas y siempre, como éramos todos pobres, digamos, provincianos, que el chico nos regalaba a todas las familias de ahí del barrio retazos de tela para hacer sábanas, para hacer cortinas. Y bueno, mi mamá tenía cierta habilidad con la costura, así que bueno, no solo hacía sábanas y cortinas, sino que hasta nos hacía ropa, digamos, con la tela de las cortinas. Sí. Y recuerdo un día que vino alguien corriendo a avisarnos que escondiéramos las sábanas, y en la desesperación, yo de niño no sabía bien, ajá, y mi mamá nos dijo, bueno, empezamos a arrancar las cortinas, a esconder las sábanas, y entramos en un gallinero, mi mamá tenía gallinas, y recuerdo ver a mi madre haciendo pozo dentro del gallinero para esconder, ajá, las sábanas, y era que habían venido los militares, lo habían tomado al pibe y entonces era como así, como derramar el terror de que había que ocultar todo lo que a los vecinos nos había regalado. Era así imponían, digamos, claro, el terror, ¿no? Y el muchacho desapareció, o sea, claro, y era un chico joven, digamos, ¿no? O sea, esa es la percepción no analítica, digamos, la reflexión ahora, pero como niño uno percibía, como digo, en el cuerpo, ¿no? En la experiencia subjetiva, la presencia. Sí, pienso terror. En estas estrategias de disciplinamiento social, ¿no? De agarrar a alguien, bueno, secuestrarlo, desaparecerlo, y eso en todo el barrio infunde miedo, digamos, sí, los vecinos, y todos se quedan callados y quietos porque no sabes si te puede tocar a vos, digamos. Sí, exactamente. Bueno, y esa fue mi primaria, la hice en Buenos Aires, y luego mi vieja se cansó de vivir en Buenos Aires, mi mamá trabajaba de doméstica y... ¿Tu viejo qué hacía en eso? Era empleado de correos. Cierto. Y pidió el traslado, sí, pero tuvo que degradar varios cargos, digamos, para poder irse. Para poder irse, y mi vieja trabajaba de doméstica en varias casas, y viajar en Buenos Aires le resultaba sumamente difícil, y siempre y nos dejaba solo, y nos criamos con mi hermana, y entonces era una vida complicada, y hasta que un día se cansó y dijo, bueno, en el 80, 81 creo que fue, dijo, yo me vuelvo a mi provincia, me vuelvo a Misiones, el que quiere venir, viene. Yo no tenía opción porque era el menor, y otro hermano menor, y mi mamá nos trajo, y mis hermanos mayores se quedaron con mi papá en Buenos Aires, porque estaban terminando la secundaria, porque algunos trabajaban y eso. Así que en el 80, 81 regresé a Misiones y hice la secundaria en la escuela normal mixta, se llamaba en ese momento, Estados Unidos del Brasil. Ahí hice toda la secundaria, ¿no? Y de ahí, bueno, después ingresé a la facultad. Mi deseo ahí era, ya terminando la secundaria, estudiar cine. Ajá. No había ninguna posibilidad. Claro, sí. Me gustaba, yo me quedaba en un televisor blanco y negro a ver unos programas que se llamaban Canal 12 antes de señal de ajuste. Ajá. Un programa que era función privada, se llamaba, donde se presentaban películas. Entonces yo ponía muy bajito el televisor mientras mis viejos dormían, y me envolvía en una frazada en invierno, sí, y me pegaba al televisor y me miraba esas películas hasta la una que terminaba. Qué loco. Sin saber que había algo que me atraía del cine como forma de expresión, ¿no? Ajá. Y bueno, terminé la secundaria, no había dónde estudiar, había que trasladarse a Buenos Aires, Córdoba, La Plata, y había que necesitabas dinero. Bueno, mi viejo no tenía, así que me dijo, bueno, búscate algo que te guste hasta que yo junte algo de dinero para poder pagarte lo que vos querés estudiar. Él no tenía ni idea de que era estudiar cine, ¿no? Cuando le planteé. Claro. Así que finalmente busqué lo que había y dije, bueno, voy a estudiar historia porque historia me va a servir de alguna manera, ¿no? Ajá. Pero mi idea era empezar, pero digo, el año que viene, en segundo, me voy. Claro, más que nada para hacer algo. Digamos. Era para hacer algo, ¿no? Y bueno, pasó segundo, mi viejo nunca juntó la plata, pasé a tercero, pasé a cuarto, pasé a quinto,
Y después ya me fui olvidando. Recordemos ¿no? que en aquella época el plan de estudio estipulaba 5 años, digamos, de profesorado. Ahora son 4, por eso le digo. Exacto, eran 5 años porque era un profesorado universitario, para incluía la enseñanza, la posibilidad de enseñar en la universidad además del secundario. Claro, profesorado de historia en la Universidad Nacional de Misiones. Exacto. En la misma facu, ¿no? De humanidades. Exacto, ahí mismo. Bueno, cuando mi viejo consiguió el dinero para... Yo ya estaba en quinto año. Sí. Pero uno de mis hermanos mayores, ya eran los 90, habían entrado unas motos chinas con el neoliberalismo, con la época de Menem, que eran así como el gran negocio, ¿no? Unas motos chinas. Y mi hermano, que sí, uno de mis hermanos mayores, dijo, bueno, voy a poner un negocio de motos. Ajá. ¿De venta de motos? De venta de motos. Entonces se compró las motos y no vendió lo suficiente y se quedó endeudado y estaba por ir preso. Entonces mi viejo, toda la plata que había ahorrado durante 40 años y que supuestamente me iba a dar para que yo me vaya a estudiar, tuvo que poner para salvar ese negocio y evitar. Así que bueno, ahí terminó ya, y bueno, y uno bloquea, ¿no? Es decir, el deseo, uno finalmente, para no sufrir, supongo yo, no sé, algún mecanismo psicológico, me olvidé que alguna vez quise estudiar cine. Y claro. Bueno, y me dediqué ya directamente a... Me gustaba mucho la historia, obviamente, no era una cosa... Y me empecé a dedicar a la investigación histórica, a la investigación historiográfica y también a un campo de aplicación concreto que es la educación, ¿no? El campo de la enseñanza. Ahora, los años estos de facultad, digamos, si bien no era por ahí tu primera opción, pero fue una carrera con la que indudablemente te fuiste metiendo y apasionando quizá porque la terminaste. Y eso requiere cierto apasionamiento, cierto gusto, cierto placer por lo que estás haciendo. ¿Cómo fue? ¿Con qué te encontraste en la facultad? ¿Cómo fueron esos años? Y por ahí, si ahí fue que empezó el bichito de la investigación, o fue más adelante, o en qué momento toca. Sí, a mí me tocó, sería como lo que se conoce como la primavera democrática. O sea, cuando yo ingresé a la universidad, era ya Alfonsín estaba ahí recién iniciado, entonces era toda una efervescencia política. ¿En qué año? Y eso habrá sido 86. Sí, porque yo en el 83 que se votó, yo todavía estaba en la secundaria y no voté, digamos. Claro. No votaba. Sí, fue en el 86 que ingresé a la universidad y era toda una efervescencia política y había, recuerdo grandes... que después no vi más eso, digamos, grandes asambleas de estudiantes intercarreras. Ah, mirá, claro. O sea, no era por carrera, sino que eran grandes asambleas donde participaban los estudiantes de todas las carreras en el espacio del aula magna vieja, digamos, de la Facultad de Humanidades. ¿Cuál es el aula magna vieja? Y el aula magna de entrada, porque ahora está el Figueredo. Claro, pero... De Tucumán. Claro. Sí, vieja no tan vieja, porque hasta hace poquito era la... Sí, bueno, pero digo, como ahora el gran espacio es el espacio del Figueredo, y bueno, y ahí recuerdo esas discusiones políticas, el radicalismo estaba en el poder, la juventud radical Franja Morada era potente, pero no ganaba en humanidades, o sea que el centro de estudiantes no sé si interesa esto doméstico, centro de estudiantes era de peronista, digamos, ¿no? Y entonces era una guerra una efervescencia y discusión fuerte porque afuera todo era radical, en el gobierno había una hegemonía radical, pero dentro de humanidades era peronista. Siempre ¿no? haciendo la contra. Che, ¿y vos simpatizabas con alguna de esas agrupaciones o con alguna otra? No, bueno, yo la verdad que nunca milité en ninguna cuestión orgánica ni ningún partido, porque básicamente soy un anarquista, no creo en ningún tipo de organización, ni que nadie me diga lo que tengo que decir, ni pensar, ni creo en ningún tipo de consigna. Sí creo en proyectos colectivos, pero por eso digo que soy más anarquista, más autogestionado, más sin ninguna directiva de partido, ¿no? Por una época me pesaba pensar así, ¿viste? Yo sentía que todos mis compañeros y yo veía como una falencia de mi parte. Tengo que militar. Claro, decía, bueno, ¿qué me pasa que yo no tengo esa...? Pero después me fui dando cuenta que finalmente yo tenía mi forma de participación y no es que no tuviera opinión política, ¿no? Pero no orgánica. Y después empecé a tener otras formas de participación y de compromiso social y ahí la investigación fue un campo interesante para
para eso, y la enseñanza sobre todo, ¿no? ¿Te quedaste con ganas de más? No te pierdas nuestro próximo capítulo. Seguimos recorriendo esta trayectoria irreverente. Créditos. Coproducción, La Subversiva Radio Web y Jabrú Producciones. Producción, Gabriela Sanabria. Guión, David Babi. Gráfica, Alma Ramos. Sonido, Sergio Roberti. Grabación de artísticas, José Blanco. Montaje y edición, Nerea Babi. Material de archivo, programa La Noche es Nuestra. Conducción, David Babi, Juan Pablo Vitale y Fernando Alcaraz. Producción, Juan Pablo Vitale. Operación técnica, Sebastián Báez.